la fecha no hay fuentes de trabajo. Pues, la manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Con estas palabras del más grande capo de la droga del siglo XXI, Joaquín El Chapo Guzmán, podemos escuchar, con total tranquilidad, una especie de justificación moral por falta de oportunidades laborales de estar en el oficio de contrabando más peligroso y sanguinario de todos, el narcotráfico. Pero para entender un crimen de tal magnitud y sus implicancias, primero tenemos que explicar qué es el narcotráfico. El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Esta industria a su vez genera mayor fluctuación del tráfico de armas, la creación de asesinos a sueldos, la trata de blancas y el lavado de dinero. La organización por excelencia del narcotráfico son los cárteles. Un cártel es una gran organización criminal que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales. La principal de todas es el tráfico de drogas. A pesar de que este delito es inmoral y sumamente dañino para uno mismo y la sociedad en su conjunto, vemos que en algunas partes de México, por ejemplo, el oficio del narco es muy admirado, generando la popular narcocultura. Esto porque siguen un conjunto de normas y valores que son aceptadas por tal comunidad y genera que los habitantes de una localidad le tengan mucha fascinación. Cada vez este oficio gana mayor popularidad en la cultura popular gracias a las películas y series, y en algunos lugares veneran a Pablo Escobar y en otros le tienen mucha admiración al Chapo Guzmán. ¿Por qué el oficio del narco, inaceptable moralmente, es el más respetado y venerado? ¿Hay algún desencadenante biológico y o social? Estas preguntas las responderemos a través de un análisis histórico-cultural y filogenético, así como también de la ley del desarrollo cultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Conceptos. Ética y moral. La ética es un conjunto de conceptos y principios que nos guían para determinar qué comportamiento ayuda o daña a las criaturas sensibles. Este es un valor individual propio de la reflexión y la persona que la pone en práctica puede aplicarla a su propia vida. La moral es un conjunto de creencias que permiten distinguir entre el bien y el mal al realizar un determinado acto. La moral es un concepto más extendido, grupal, ya que son valores aceptados socialmente e influyen en todas las personas que conforman esa sociedad concreta a la que pertenecen. Relativismo ético. El relativismo ético es la creencia que da igual valor a todas las opiniones morales y éticas con independencia de quién, cómo, cuándo y dónde se expresen. Por tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que otra. Por ejemplo, vemos que, en el colegio de alguna localidad de México, la aspiración de las alumnas es ser la novia de un narcotraficante, ignorando los graves riesgos que conllevaría hacerlo. La verdad, a mí sí me gustaría ser la novia de un narcotraficante porque... Por el lado contrario, en China, el mecanismo de control sobre el narcotráfico es la pena de muerte, y esto debido a que el poder y dinero y las múltiples herramientas del narcotraficante corrompen aún estando en la cárcel. Narcocultura. La narcocultura se define como formas simbólicas a través de las cuales se idealiza el narcotráfico y a los personajes que participan en él, y tienen un alto potencial para generar ilusiones e imaginarios en grupos específicos como los jóvenes. La narcocultura normaliza tal crimen con ayuda de un vasto conjunto de elementos simbólicos, reglas y comportamientos que conforman visiones del narcomundo, las cuales son compartidas por diferentes grupos sociales, incluso los que no participan en el tráfico de drogas. A continuación, las preguntas de investigación que se responderán a lo largo del video. ¿Cuáles son las características del razonamiento moral de un narcotraficante? ¿El comportamiento psicológico del narcotraficante es innato o aprendido? A lo largo de la historia, las drogas y estupefacientes han sido de vital importancia para las culturas ancestrales y el comercio mundial hasta en épocas actuales.
En las civilizaciones mesoamericanas, como los olmecas, zapotecas, mayas y aztecas, usaban el peyote, los hongos alucinógenos, semillas de ololuiqui, piel de sapo, entre otros insumos para lograr los efectos psicótropos de los rituales. También se usaban para curar enfermedades y generar enemas. También podemos encontrar su uso en los Andes ancestrales. Los chavín utilizaban alucinógenos para motivos fitomorfos y ceremoniales. En la cultura tiahuanaco, los chamanes acostumbraban a machacar hojas de coca y demás plantas alucinógenas, al igual que en la Amazonía y parte de los pueblos nativos de Chile, que acostumbraban el inhalar polvos psicoactivos. Sin embargo, también han servido para la supremacía de superpotencias y conllevado a conflictos sin precedentes de control y dominación. Uno de los más importantes fueron las guerras del opio entre China y el Imperio Británico. En aquel entonces, la potencia del Reino Unido presentaba una alta demanda de productos chinos, por lo que buscó encontrar un elemento que permita mantener el comercio, ya que sus bienes no eran tan requeridos en el Asia. Ello empezó a generar adicción entre los ciudadanos chinos, por lo que se empezó a decaer la productividad de sus trabajadores y proliferar los fumaderos de opio. El emperador Dao Guang, quien había limitado el contacto con Occidente, prohibió su comercio y hasta mandó a destruir los cargamentos. Según fuentes, se destrozaron aproximadamente 20.000 cajas de opio. Estas acciones no les parecieron a los británicos, que veían en el opio un mercado idóneo para compensar su comercio con China, por lo cual se desarrolló una serie de tensiones y desencadenando posteriormente las famosas guerras del opio. Esta se considera la primera guerra de drogas en la historia. Fue así como la China imperial se subyuga a los intereses de las potencias europeas. Aquí se puede ver la primacía de la economía y el poder comercial sobre la salud de los ciudadanos. Esta supuesta justificación se sigue viendo en la actualidad. La historia nos enseña que no solo los latinoamericanos o italianos han formado grandes mercados en base a la droga. Actualmente el narcotráfico genera, solo en nuestro país, aproximadamente 7.000 millones de dólares. El proceso no solamente hace referencia a los productores, también a los comercializadores, transportistas, burriers, al igual que jueces, fiscales y autoridades políticas. Todos ellos con la finalidad de agilizar su traslado, volverlos invisibles ante la ley y blanquear las ganancias que ésta produce. Tal es el caso de la agrupación política Fuerza Popular, la cual, según Huayca en el 2018, durante el periodo congresal del mismo año existían un total de 21 narcocongresistas, de los cuales Fuerza Popular contenía 14 de los mismos. La ruta más conocida es la siguiente. Parte desde Bolivia hasta el Perú, donde el famoso puente aéreo. Desde allí se dirige a los mercados más grandes de droga, Estados Unidos, Brasil y Europa. Uso de las drogas, análisis filogenético. Las drogas son sustancias psicoactivas. Esto quiere decir que, al ser introducidos en un organismo vivo, pueden alterar los estados de percepción, ánimo y pensamiento. Por los efectos que producen en el sistema nervioso central, existen 3 tipos. Depresoras. Tienen efecto sedante. Algunas de ellas son el alcohol, opio y sus derivados. Estimulantes. Producen euforia, aumentan el estado de alerta y la actividad motriz. Además, disminuyen la sensación subjetiva de fatiga y hambre. Tenemos, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, la nicotina, etc. Perturbadoras o alucinógenas. Confunden la percepción de los sentidos y la realidad. El LSD, marihuana y éxtasis son algunas de ellas.
Mediante el análisis filogenético se pretende examinar la forma en cómo el contexto de evolución sociocultural en el que se desarrolla la mente humana influye en la psicología y en el comportamiento. Por ejemplo, la actividad del ser humano de recolectar y cazar que se ha practicado durante miles de años configuraría su cerebro y su cuerpo. En el caso del uso de las drogas, como ya se dijo anteriormente, estuvieron ligadas en un principio a las prácticas religiosas, rituales y medicinales. Después, su uso recayó mayoritariamente en la cultura hedonista. Esto quiere decir, para sentirse bien, para sentirse mejor y tener un alto desempeño, y a su vez sirvió como arma geopolítica de sometimiento. Podemos encontrar algo muy parecido en el reino animal con las avispas esmeralda, que hacen ataques estratégicos en las cucarachas. El primer aguijonazo de veneno que se les asesta en una pelea es para poder paralizar las patas delanteras de la cucaracha, impidiendo que éstas escapen. El segundo va directo al cerebro de la cucaracha. Con este logra dominar su comportamiento y convertirla en zombie. Las drogas, al igual que el veneno de esta avispa, cumplen a nivel político y social el rol de someter a las víctimas. Las convierte en zombies. ¿Cómo se da la zombificación en seres humanos? Debido a los efectos que tiene el uso de drogas en el consumidor. A corto plazo, dependiendo del tipo, pueden tener efectos como la euforia, placer, relajación, desinhibición, etc. A mediano y largo plazo, estos van condicionando el sistema nervioso. El placer poco a poco deja de poder experimentarse si no se hace uso de las drogas. Debido a que el sistema de recompensas del cerebro genera tolerancia, se tiene que ir incrementando la cantidad. Al final, como en el experimento de Pavlov, en el cual la campana se vuelve símbolo para el perro de alimentación, las drogas para nuestro sistema nervioso se vuelven símbolo de placer. Otros factores también pueden condicionar el uso de drogas, como por ejemplo, si era frecuente que una persona consuma drogas en el parque de su vecindario, al pasar por allí en otra ocasión, esta persona tendrá el impulso de consumirlas. Las drogas no solo zombifican, sino que también existen otros efectos de su consumo a largo plazo, como la alteración del funcionamiento del cerebro que afecta a su vez la conducta, estado de ánimo o percepción, dependencia física y o psicológica, lo que se conoce como adicción, problemas en la salud física y mental, además del deterioro de las relaciones sociales. Los efectos incluso se extienden hasta la descendencia del consumidor y les puede dar vulnerabilidad genética para el desarrollo de un trastorno adictivo. Se le considera como una de las causas del desarrollo de adicciones y es conocido como el factor genético. También se han presentado casos de síndrome de abstinencia neonatal o SAM. Los factores genéticos no se pueden considerar como única causa de la drogadicción, debido a que los factores psicosociales y ambientales tienen un peso equivalente y en algunos casos mayor. Tengo 11 años y vine aquí con 3 años, ¿no? ¿Sabes? Y solo este barrio ha hecho un barrio bueno aquellos tiempos, ¿vale? Pero ahora hay yonkis, ya no vale, este barrio hay muchas cosas. La droga es lo que hace es poner la cosa a la gente enferma. Mira, ese también va corriendo por droga, todos van corriendo por droga. No sé si voy a hacer borracho, alcohólico, no sé lo que voy a hacer. O futbolistas, caballeros, de montar caballo, todo eso, ¿sabes? Abogado, todo eso, ¿sabes? Y bueno, hasta otra. Teniendo en cuenta la influencia del entorno, ¿cuál es el impacto de la sociedad y la cultura en la mente del narcotraficante? Para dar respuesta al interrogante debemos hacer mención de dos planteamientos, el primero del psicólogo ruso Lev Vygotsky con la Ley de Desarrollo Cultural y de Albert Bandura con su teoría del aprendizaje social.
Para Leptygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la interacción, vista como un plano interpsicológico, se llega a la internalización, vista como un plano intrapsicológico. Es así que Vygotsky explica en cómo la influencia del entorno, de la cultura, vista desde un plano interpsicológico, influye en la persona, y a esto se le conoce como lo intrapsicológico asimilado por la persona. Según Albert Bandura, con su teoría del aprendizaje social, con sus elementos como la observación, imitación y modelaje, nos sugiere que los comportamientos son aprendidos a través del condicionamiento y de las teorías cognitivas que toman en cuenta la influencia de factores psicológicos tales como la atención y la memoria. Con la finalidad de probar la teoría de Sigmund Freud, que nos mencionaba que el ver comportamientos violentos ayudaba a liberar la tensión y agresividad del observante, Albert Bandura decidió llevar a cabo en el año 1961 el experimento de los muñecos Bobo. Esta teoría consistía en dividir a los niños en 3 grupos, uno donde se les mostraba adultos golpeando muñecos Bobo, otro grupo veía comportamientos y actividades no agresivas con los muñecos y el tercero no observó ningún tipo de comportamiento relacionado con esos juguetes. Los niños que fueron testigos de los actos agresivos al estar frente a los muñecos comenzaron a golpearlos y lanzarlos. Los que no presenciaron esas actitudes violentas no lo hicieron y en su lugar jugaban con los muñecos o los ignoraban. Es decir que podemos mencionar que la conducta humana es aprendida, mas no innata. Las personas no heredan tendencias violentas, sino que son acciones asociativas. Estereotipos hacia el narcotraficante. Se cree que los narcotraficantes son principalmente latinos o italianos debido a la influencia de Hollywood y medios de comunicación para la normalización y reconceptualización de estos. Asimismo, se cree que el narcotraficante es innatamente malo, pero la verdad es que estos no nacen malos, sino que se malogran a lo largo de los años. Por otro lado, cabe mencionar que normalmente se suele escuchar que el narcotráfico se trata de una actividad ilegal que abarca el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas, cuando en realidad, en su gran mayoría de veces, este genera lo que es muerte, sangre y violación. Con respecto a los rasgos de la personalidad que desarrollan los narcotraficantes debido a la influencia de su entorno, podemos encontrarlos definidos dentro de la psicología de la maldad, que estudia las conductas de los perpetradores que denigran, deshumanizan, destruyen o matan a personas inocentes, debido a sus fines, los cuales son obtenidos a través del daño intencional, planeado y moralmente injustificado. Se propone que la maldad posee 9 rasgos, y estos son: el egoísmo, el maquiavelismo, el narcisismo, el rencor, la psicopatía, el sadismo, el derecho psicológico, el interés propio y la desconexión moral. Todos estos rasgos influyen en mayor o menor medida en la personalidad del narcotraficante. También cabe resaltar su alta impulsividad, ya que esta hace que deseen logros inmediatos y por ello asuman altos riesgos como lo es la actividad del narcotráfico. Con respecto a la moral que posee el narcotraficante, dentro de la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, la cual establece 3 fases del desarrollo moral, la primera de ellas, la fase preconvencional, la segunda, la fase convencional, y la tercera, la postconvencional. El narcotraficante poseería una moral preconvencional debido a que actúa viendo los costos y beneficios de su elección. Disonancia cognitiva es la incompatibilidad o choque entre 2 cogniciones o razonamientos simultáneos. La disonancia cognitiva influye en la actitud para tomar finalmente una decisión. En estas situaciones, no hay una armonía entre las acciones que realizamos con las creencias morales que poseemos. Los seres humanos necesitan tener explicaciones y poder justificarse por cada acción que se toma, como es en el caso de un fumador. Si él mismo se puede autoconvencer de que no está fumando una cantidad exagerada, seguirá haciéndolo porque su acción internamente está justificada y no está del todo mal. Actualmente, el problema del comercio de narcóticos se ha normalizado en los países que dicha problemática persiste. Más conocida como narcocultura,
Un claro ejemplo es en México, que hasta se ha generado los famosos narcocorridos, un subgénero musical de carácter popular que narran la vida delictiva de los narcos, en muchos casos ensalzándolos. Uno de ellos es El Mencho, narcocorrido en base al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, o por sus siglas como el CJNG. En dicha canción podemos apreciar: Somos Sirius, es un hombre de talento inigualable y los hechos lo dicen solo, el gobierno ya lo sabe. Un cerebro para las cuentas y estrategias, es un as para los negocios, empresario de los grandes. Michoacano 100% es el señor, y en Jalisco es donde él tiene su plaza. Por Colima, Nayarit y Veracruz, y también por Michoacán, su presencia se destaca. En este fragmento se puede evidenciar los elogios que recibe el narcotraficante, así como destacar sus habilidades y el lugar de su procedencia. En este mismo videoclip podemos apreciar que usuarios comentan a favor del personaje en cuestión, muchos de ellos con admiración y clamando tanto al narco como a su gente. Dichas apreciaciones muestran que el narcotráfico se ha normalizado y hasta asimilado en los países. Para finalizar, podemos decir que en el caso de los narcotraficantes suelen autojustificarse por razones como la necesidad de dinero, la libertad de mercado, los cuales son exigentes con la demanda de drogas, ignorando que sean ilegales. Al fin y al cabo, muchas de estas justificaciones sencillamente son falacias. A continuación, como trabajo de campo, realizamos una encuesta virtual con una muestra de 70 personas, 50% de mujeres, 50% de varones, todos mayores de 20 años y 35 cuentan con educación básica y 35 con educación superior. Como resultado de la encuesta, podemos observar que el 40% está en desacuerdo con creer que las personas que se dedican al narcotráfico lo hacen por necesidad económica. En relación con creer que la educación escolar puede prevenir que los jóvenes se involucren en actividades del narcotráfico, el 52.9% está de acuerdo. Por último, el 38.6% está en desacuerdo con creer que las personas involucradas en actividades de narcotráfico también son víctimas del destino. Ahora se analizará la siguiente entrevista a Popeye, narcotraficante colombiano al servicio de Pablo Escobar. Bueno, ¿y vos eras feliz en ese mundo? Totalmente feliz, porque yo era joven, me gustaba la adrenalina, me gustaba el dinero, y andar con Pablo Escobar era una cosa de locos, era mi Dios. ¿Vos consumías algún tipo de sustancias? ¿Pablo consumía? ¿Cómo era el nivel de consumo en los más cercanos? Pablo Escobar Gaviria era un hombre que no tomaba licor, ni se emborrachaba y lo abrazaba a uno, te quiero mucho, nada, era un témpano de hielo. Él se fumaba marihuana cuando las cosas estaban bien y se colocaba muy agradable más de lo que era. Yo nunca he consumido droga, porque la droga antes lo entorpecía a uno para los operativos. Yo no consumo porque realmente para mí la droga más poderosa que hay es la libertad. Si yo estoy drogado yo no puedo disfrutar el sol, no puedo disfrutar la lluvia, no puedo disfrutar las estrellas, la luna, las cosas que nos da la naturaleza. Ver un niño sonreír es un espectáculo, ver una mujer hermosa cruzar la calle, la naturaleza, los árboles, los animales. Yo disfruto mucho todas las cosas porque yo viví mucho tiempo en 4 paredes, totalmente cemento y reja. Estuve 23 años, 3 meses en los calabozos más bravos de Colombia. Me metieron un calabozazo de 14 meses en la cárcel de Valledupar a 44 grados de temperatura a la sombra, pleno calabozo, porque yo venía de una guerra dentro de la cárcel Modelo y el presidente de la República de la época ordenó que me encalabozaran. Era Andrés Pastrana Arango, que yo lo había secuestrado cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Vos te arrepentís de todo lo que hiciste? Yo realmente, cuando estaba en la cárcel y estaba luchando, pues no había recapacitado. Cuando ya recapacité que recibí tratamiento penitenciario, recibí el tratamiento psicológico, porque yo creía que yo era muy importante y yo rechazaba el tratamiento psicológico. Cuando ya acepté el tratamiento psicológico me di cuenta que uno tiene la mente enferma, que es que ser un asesino no es normal.
y aguantar la cárcel estoicamente como un hombre, como yo lo hacía, tampoco era normal. No llorar, yo pensaba que eso era muy normal y resulta que todo el mundo llora. Entonces ya cuando acepto el tratamiento penitenciario y cojo todos mis antivalores, los pongo sobre la mesa y con las psicólogas empezamos a machacar los antivalores y los convierto en valores. El primer valor era el respeto por la vida. Entonces ahorita me arrepiento de todo lo que hicimos. Fue un craso error. La extradición volvieron, la reimplantaron después de que nosotros la tumbamos. Pablo Escobar está muerto, todos nosotros estamos muertos, solamente quedamos 4 vivos. Aún en medio del placer que generaba y la felicidad que generaba todo este mundo, ¿no tenías momentos en como que sentías un vacío, que faltaba algo, como tristeza? Yo no conozco la tristeza ni la depresión. Nunca sentí lo que usted me dice, eso de un vacío, que me falta nada. Yo era feliz con solo ver a Pablo Escobar Gaviria y con un fusil en la mano. Yo andaba a las calles de Medellín con un fusil Galil 7.62, una pistola 10 milímetros en la pretina de mi pantalón, y en mi carro cargaba 4 y 5 granadas. Estaba listo para morir y pelear duro. Yo era muy rápido. Y cuando veías las familias llorando la muerte de un familiar, ¿eso no te conmovía? No, porque en la guerra también a mí me mataron familia, me mataron mis amigos, me dinamitaron mis propiedades, me mataron mis mejores amigos. Yo he visto morir más de 2.100 amigos míos. Entonces uno se va endureciendo y el alma va cogiendo callo. Y cuando uno ve un niño llorando, una señora llorando, yo lo... Primer análisis. Popeye tenía por momentos razonamiento preconvencional, porque tomaba decisiones entre el bien y el mal, en base a premios y castigos, donde muchas veces el premio era el dinero y poder. Segundo análisis. Popeye, en otros episodios de su vida, tenía un razonamiento convencional. Por ejemplo, cuando afirmó nunca haber consumido cocaína porque tenía que estar lúcido para cumplir con su deber. Último análisis. Popeye se autojustifica todo el tiempo, y ese fenómeno psicosocial se denomina disonancia cognitiva. Primera conclusión. El narcotraficante tiene un razonamiento moral preconvencional, por lo tanto, es un enano moral, es decir, que sus decisiones se basan en las consecuencias del reforzamiento, que en este caso son el dinero y el poder. Segunda conclusión a base de la entrevista a Popeye. El narcotraficante categoriza a sus víctimas dentro del estereotipo negativo, personas que merecen morir. De esta manera justifica sus acciones y se autojustifica repitiéndose que esto es una guerra, yo solo cumplo órdenes. Además, también matan a mi familia y amigos. Tercera conclusión. La capacidad de vender droga sin importarles los efectos negativos que pueden causar en los consumidores es la prueba de que los narcotraficantes tienen plena conciencia de sus actos criminales. Cuarta conclusión. Los problemas sociales, al no ser resueltos por el Poder Judicial con eficiencia y eficacia, hace que la anomia social genere un contexto perfecto para que se desarrolle con normalidad el narcotráfico. Quinta conclusión. La conducta del narcotraficante de vender droga y matar sin remordimientos no es innata, entonces no se puede explicar mediante mecanismos freudianos, pues no existió antes del narcotráfico de manera extendida en nuestra sociedad. Sexta y última conclusión. Se evidencia que la conducta del narcotraficante es un desarrollo cultural apuntalado por modelos de aprendizaje social y el crecimiento del crimen organizado.